una cosa. O sea, se están dando elementos de por qué es difícil avanzar en el conocimiento de la verdad. Es decir, ¿hay algún otro factor aparte de la debilidad política para que, y por supuesto la negativa a los militares, para que esto esté ocurriendo? Sí, bueno, primero que nada agradecer la invitación y además está decir que comparto el informe, como también las opiniones de Mirta y de Luis. Yo creo que hay muchos elementos que hacen a una explicación no solamente de pactos, sino también de una construcción cultural y social de la impunidad. O sea, creo que ahí está el principal sostén, ¿no? De esta impunidad y que obviamente permea todos los escenarios políticos y sociales, por diferentes motivos, pero si uno analiza justamente o repasando todo esto que ustedes planteaban desde el informe, cada vez que se plantea, cada vez que se promueve un cambio dentro de las estructuras militares o que implique nuevas visiones sobre las estructuras militares o sobre el papel de los militares en el pasado reciente, hay enormes resistencias que se expresan con mucha fuerza, con mucha fuerza. Entonces, a mí me da la impresión de eso, de pensarlo como una cultura que pesa y que, bueno, genera muchísima presión. Y esa cultura de la impunidad es la que ha permitido, entre otras cosas, que haya un papel cada vez más ascendente de los militares, de las Fuerzas Armadas y de su doctrina a la sociedad uruguaya. Y esto es un elemento peligroso, y no solamente es en Uruguay, es un aspecto regional. Si uno analiza lo que está pasando en Brasil con los militares cada vez siendo más partícipes del destino de lo que ocurre en este país, opinando sobre procesamientos judiciales, opinando sobre resultados electorales, sobre qué harían ellos si pasara tal cosa, bueno, evidencia un papel ascendente. Y en Uruguay, con otras características y en escalones inferiores, yo creo que estamos en un escenario que puede conducir hacia eso, ¿no? ¿Podríamos decir que se está repitiendo de alguna manera febrero del 73? Yo creo que puede haber muchos elementos de similitud, porque da la impresión que, por ejemplo, respecto a la caja militar, ahí hubo un claro desacato de mandos militares, pero Manini Ríos no fue el único. Ya habíamos tenido en otras oportunidades los comandantes de las otras fuerzas, de la Armada, de la aviación, haciendo expresiones públicas contrarias a la reforma de la caja militar. Pero además de eso, hace pocos meses nosotros votamos, por ejemplo, por disciplina, pero tuvimos que votar, por lo menos en mi caso, el Partido Comunista, el aumento de la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país. Que esto también es un aspecto peligroso y habla de ese ascenso, de esa presencia cada vez mayor en los asuntos nacionales. Pero tampoco lo podemos reducir a las Fuerzas Armadas puntualmente, sino también del propio Ministerio del Interior. O sea, la concepción desde el punto de vista militar cada vez tiene más peso. Y si bien la propuesta de Larrañaga es una propuesta que a todos nos pone los pelos de punta, en realidad en nuestro país ya tenemos una policía militarizada, porque tiene parte de este armamento, de esta logística que señalaba en el informe, ya la tiene hoy la policía, ¿no? Sobre todo la republicana, es una policía militar. Las tácticas que utilizan para entrar a un barrio, para salir de un barrio, para defenderse o para atacar, son tácticas militares. Urbanos. De guerrilla urbana, pero son tácticas militares, ¿no? El armamento que utilizan no es armamento policial, es armamento militar. ¿Sí? Desde la pistola hasta los subfusiles que no son, son para el desarrollo de la guerra urbana, pero son tácticas militares. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que pensar en esa lógica. Cómo las Fuerzas Armadas cada vez más se las presenta o se las intenta presentar como colaboradores de los problemas que pueden existir en un país, ¿no? Por ejemplo, un desastre natural. Y esto no es nuevo, esto viene de Estados Unidos. Es lo que han implementado para toda la región. Y ahí yo creo que tenemos un problema, o varios. Porque no es que esté mal que las Fuerzas Armadas colaboren, el tema es que no pueden ser los únicos. ¿Por qué no apelar, por ejemplo, ya que estamos en la órbita de la casa del movimiento sindical, por qué no apelar a la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras para hacer frente a un desastre natural como pasó en Dolores?
¿Quién levantó Dolores al otro día del huracán o del tornado? ¿No? Los trabajadores, la brigada solidaria. Entonces, yo creo que siempre que hay un peso, nosotros tenemos que generar un contrapeso, ¿no? Y a mí me da la impresión que se ha generado poco el contrapeso. No es casualidad que la reserva en nuestro país sea tan pequeña. No es casualidad que no se haya democratizado el uso de las tácticas militares y el uso de las armas en nuestro país. Nosotros, no con la lógica militar, o mejor dicho, de la doctrina militar que hoy domina, pero a nosotros nos interesaría la democratización del uso de las armas para el pueblo. En el entendido que eso equilibra la fuerza, y no es lo mismo para un ejército o para una fuerza armada que pretende pasar por encima de su pueblo sin conocimiento de la utilización de las tácticas o del uso de las armas, a un pueblo que está en condiciones de conocer eso y poder usar también las armas. Y para finalizar, el capítulo de la reforma de la caja militar yo creo que evidencia el enorme poder y el enorme peso que aún tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país en el diseño de políticas de Estado, que no deberían tener. O sea, que no hayamos podido avanzar todo lo que pretendimos, no es por líos internos del Frente Amplio, solamente. Es una parte, ¿no? Es que en realidad dijeron hasta acá van muchachos, y si no, de lo contrario, no sé qué podía haber pasado. Y lo cierto es que hubo compañeros que frente a hasta acá vamos muchachos, prefirieron ir hasta ahí, ¿no? Y faltó el avance sobre este tema. Que no hayamos podido bajar el tope, por ejemplo, de las altas jubilaciones, ¿no? De 150.000 pesos a 139.000 pesos, porque parece que se van a morir de hambre los oficiales, es una muestra de a qué sector de las Fuerzas Armadas estamos protegiendo. Porque yo no tengo un discurso contra las Fuerzas Armadas en general. Tengo un discurso o una práctica contra las Fuerzas Armadas que fueron terroristas, que fueron golpistas, que fueron antidemocráticas. Pero esto tiene una lectura de clase también dentro de la propia Fuerza Armada, porque acá se protegió a los altos privilegios, sobre todo. Y arropados en el discurso, ¿no? de defender al personal subalterno, al pobre miliquito que vive de repente en el asentamiento, que vive en nuestros barrios y que gana menos de 20.000 pesos, en realidad estaban defendiendo los grandes intereses de esas altas jubilaciones. Porque el tope famoso que venía, que quisimos bajar de 110 a 101, no tocaba a todos los oficiales. Tocaba solo a 3 oficiales, o a 3 tipos de oficiales. A los comandantes, a los generales y a los coroneles. O sea que esto también es un poco relativo de cómo se afectaba. Entonces, lo que sí hubo fue una enorme presión. Yo no la recibí particularmente y creo que el negro tampoco recibió en su despacho ninguna visita, pero sí sabemos que visitaron a compañeros nuestros que andaban por el Palacio Legislativo, retirados y no retirados, ¿no? Incluso la propuesta que algunos andaban circulando como propia no salió de su cráneo o de su computadora. Casualmente era la misma que andaba circulando por todos lados y era la misma que habían presentado, nos conta, algunos militares retirados. Muy bien. Doctor Chargoña, ¿usted considera que